Bueno, buenas tardes nuevamente a todos y a todas. Estamos por dar inicio a este panel, que sin duda es un panel central en lo que tiene que ver con estas jornadas. Este panel se titula ni más ni menos que panel homenaje al profesor Hugo Ratier, que creo que cuando empezamos a intercambiar la idea era un título provisorio que quedó y fuimos al contenido y no al título. Bueno, voy a presentar a los 4 expositores del panel, que además de destacar la generosidad de aceptar participar y destacar que esa aceptación fue inmediata, comprometida, con buen humor, intercambiando ideas, así que, bueno, todas cosas que suman y mucho. El panel está integrado, en primer lugar, por Fernando Balbi. Fernando Balbi es doctor en antropología por el programa de posgraduación en antropología social del Museo Nacional de la Universidad Federal del Río de Janeiro. Es profesor asociado del Departamento de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, investigador independiente del CONICET. Sus trabajos cubren las áreas de la antropología de la política, la antropología de la moral, la teoría antropológica y la etnografía. Leandro Echechuri es licenciado en Antropología Social y doctorando en de la Facultad de Filosofía y Letras. Trabaja temas relacionados a la antropología rural y de gestión comunitaria del riesgo, y es el presidente actual del Núcleo Argentino de Antropología Rural, que hace un rato nos hacía alusión Alicia. Marcelo Sarlingo es doctor por la Universidad de Buenos Aires, profesor ordinario del Departamento de Antropología Social de la UNICEM y del Departamento de Ciencias Sociomédicas y Salud Pública de la Facultad de Ciencias de la Salud de la misma universidad. Director del NURES, UNICEM, y del Programa Estratégico Cannabis Medicinal de la UNICEM. Ricardo Abduca es doctor por la Universidad de Buenos Aires, profesor asociado regular de la Universidad de Río Negro, sede andina, Instituto de Investigaciones en Diversidad Social y Procesos de Cambio, es docente de la Maestría en Antropología Social y Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Argentina. Bueno, es un honor tenerlos, yo les dejo la palabra y bajo. Mucha suerte. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. También comparto el sentimiento, es realmente un placer recibirlos acá. Un largo camino, un larguísimo camino, que bueno, para resumirlo, yo preparé una exposición de 7 horas y media, pero voy a preparar solamente la primera parte, que son 2 horas 40. Cuando empezamos, como dijo Juan Pablo, a vincularnos y la idea de la aceptación fue inmediata, se nos apareció un problema que era cómo compaginar en muy poco tiempo un periodo tan rico que desde el punto de vista de la duración de una vida humana no es corto, porque en realidad nosotros compartimos diferentes espacios con Hugo a lo largo de casi 40 años, entonces bueno, no era fácil acortarlo. Y por otro lado también esto denuncia nuestras edades, denuncia, digamos, lo viejo que somos. Pero bueno, el tiempo es relativo. Veo acá, por ejemplo, al compañero Radovich, que para él el tiempo no pasa, está cada día más joven. Y cuando yo era estudiante fue profesor mío, entonces, bueno, ha sido profesor de varios acá. Y bueno, y también es un honor recibirlo a Ibi y a otras caras conocidas que, bueno, realmente vamos a tratar de hacer este momento algo muy grato. Si había algo que caracterizaba a Hugo era justamente el hecho de que no era partidario de ninguna solemnidad, y entonces desde ese lugar creo que nadie va a ir por el lado de la lectura de los currículos ni nada de eso, sino por ahí por toda una serie de cosas prácticas que son las que desde la mirada de Hugo eran las con las que uno más aprendía, ¿no? Y entonces, en mi caso, digamos que yo lo conocí a Hugo, bueno, cuando Hugo volvía del exilio, es decir, en el año 85, él llegó a La Barría,
en ese momento estaba el Instituto de Investigaciones Antropológicas, tenía un área de antropología social y Hugo llega con un contrato para trabajar en ese área y él hace sus primeros acercamientos a una escuela que está muy cerquita de acá, que era la Escuela de Agricultura, donde se formaban los técnicos agrícolas. Y entonces él quería hacer algo que después va a repetir con otras cosas, que era la de hacer un estudio comparativo entre la formación de los técnicos rurales en Brasil y la de los técnicos rurales acá en Argentina, y él viene con ese objetivo. Pero resulta que Hugo era una figura mítica, era así un héroe cultural, porque a la salida de la dictadura, bueno, todavía estaba muy firme el recuerdo de sus libros, y como él había trabajado con una prosa muy llana, y Centro Editor de América Latina distribuía los libros en los kioscos, entonces había muchísima gente que había logrado, pasa el primero si querés, que lo había leído, y entonces cuando se enteraron que Hugo estaba en Olavarría, inmediatamente, bueno, se le abrieron un montón de lugares para ir a dar charlas y para vincularse, sobre todo con viejos militantes peronistas, algunos otros no tan viejos. Y yo en esa época en mi vida, que todavía no había carrera de antropología aquí, estaba estudiando trabajo social y bueno, tenía un trabajo asalariado, y entonces era estudiante cuando salía de mi trabajo asalariado, y al mismo tiempo también estábamos organizando un centro de estudiantes de trabajo social. Y la posición epistemológica y de política académica de Hugo articulaba totalmente con el trabajo social. Entonces, la primera conferencia que da Hugo acá en Olavarría después del exilio, la da justamente para el Centro de Estudiantes de Trabajo Social, que éramos 4 o 5, que bueno, que tratábamos de movilizarnos con diferentes ideologías y muchísima ignorancia de lo que era la antropología. No sabíamos nada de lo que era la antropología, apenas teníamos ahí el registro de un par de autores que leíamos en una bibliografía deshilachada, que además eran materias que no estaban dadas por antropólogos, sino por trabajadores sociales que, bueno, hacían lo que podían después de la dictadura. Entonces ese era el panorama. En el 85 Hugo llega como realmente una figura de mucho prestigio, pero era algo que él no deseaba. Entonces, bueno, en sus charlas contaba realmente cosas de la práctica de la antropología como él la entendía. Y era algo muy cercano a la mirada que tenían los trabajadores sociales. Por eso yo hice acá un PowerPoint robándole en realidad un poquito a Michel Foucault, porque creo que lo que sintetiza un periodo de 10 años, que es lo que yo viví intensamente junto con Hugo, es el hecho de que Hugo traía una mirada muy particular, para nada académica, ni pretendía él erigirse en un personaje ilustrado, sino que transmitía una idea de la antropología en la cual bueno, el trabajo de campo era el eje central, y el contacto con la gente, y además un antropólogo que supiera escuchar y mirar antes que alguien que su práctica fuera la de leer libros, ¿no? Entonces él se posicionaba desde ahí, nos entendimos desde el primer minuto, y además también había en esos años un grupo de militantes peronistas desparramados, obviamente después de la dictadura, que intentaron que Hugo fuera, digamos, así como alguien que los aglutinara, y nada más lejos del deseo de Hugo eso, ¿no? Pero bueno, sirvió en realidad esos años de contacto, porque cuando en el primer recambio del gobierno democrático el radicalismo pierde la intendencia y la toma el peronismo, entonces ahí el intendente lo contrata a Hugo para dirigir el IAO. Eso fue en el año 88-89. Ya se había abierto la facultad en esos años. Pero lo más interesante en realidad, que fue ahí donde yo personalmente, digamos, me empezó a gustar la antropología. Al principio no me atraía demasiado. Fue una experiencia que dirigió Hugo, que fue una cosa muy corta,
que en realidad desde el año 85 él organiza un grupo para hacer un estudio comparativo de las 3 grandes fábricas de cemento que están instaladas aquí en Olavarría, una a 18 kilómetros, la otra 15 kilómetros, y bueno, y otra que ya tenía una villa obrera que desapareció. Pero cuando Hugo llega a Olavarría, en una primera instancia está intrigado por semejante desarrollo industrial. Y entonces arma un equipo con 6 personas, estudiantes de la UBA, y les encarga una etnografía de cada una de las villas obreras, que eran Loma Negra, Calera Avellaneda y Sierras Vallas. Yo ahí puse unas fotos, en realidad ese gráfico que está ahí era nada más que el periodo que voy a analizar, pero ahí es una foto de más o menos lo que eran las villas obreras en esos años. En la década del 80 todavía no se había producido la transnacionalización de la economía argentina, entonces las villas tenían miles de trabajadores. En conjunto el sector cementero aglutinaba más o menos 12.000 trabajadores formales y después toda la economía que se movía en las villas, y las fábricas tenía una pequeña ciudad alrededor. Entonces Hugo arma un equipo donde de a 2 personas van a diferentes villas. Bueno, en la villa de Calera Avellaneda ya había sido destruida, pero quedaban Loma Negra, Sierras Vallas. Y bueno, yo hago un poco de informante clave en esa primera instancia, porque yo conocía Sierras Vallas porque trabajaba ahí, conocía también Loma Negra porque mis compañeros de secundario y compañeros de deporte y de diferentes actividades, algunas que no se pueden contar, bueno, eran de Loma Negra, y entonces teníamos así una cotidianeidad, y por lo tanto mi función era hacerle el nexo, acompañarlos hasta que fueran, bueno, armando la bola de nieve, digamos, ¿no? Y de paso, como las primeras veces que vino ese equipo de 6 personas, justo paraban en mi casa y traían sus bolsas de dormir, yo escuchaba las charlas, y ahí el objetivo que planteaba Hugo era hacer una antropología de la clase obrera, con ese nombre. Y entonces, como tenía ese nombre, obviamente la bibliografía que se discutía y que yo escuchaba, porque prácticamente conocía a 1 o a 2 autores nomás, y lo único de antropología que había leído seriamente era el capítulo 1 de Antropología Estructural de Lévi-Strauss. Pero que sin embargo fue un buen comienzo, porque en realidad Hugo lo primero que les dijo a su equipo fue, bueno, empiecen por la intersección de subjetividades, que era realmente lo que estaba en ese capítulo 1, así que yo podía entender más o menos lo que hacían, y a partir de ahí empecé a acompañarlos y a ubicarles informantes claves en algunos lugares. Bueno, de ese proceso de trabajo en realidad salieron 2 tesis, una tesis de maestría que es la de Federico Neibur, que justamente para este evento encontré una vieja fotocopia que no se la voy a mostrar, no se la voy a prestar a nadie, se la puedo mostrar, pero no se la voy a prestar, porque debe ser uno de los pocos originales de esos años, que es la tesis de maestría que presentó en Flaxo, que está hecha en realidad sobre el paternalismo en Loma Negra. Y entonces cuando Federico, después de ir y venir muchas veces al campo y de quedarse periodos de 15, 20 días, pero nunca se quedó a vivir en Loma Negra, bueno, termina su trabajo, en realidad él se fue inmediatamente a Brasil y nos deja esa copia porque nosotros acá en Trabajo Social habíamos armado una cooperativa de trabajo social, y la idea era que su trabajo se discutiera con quienes habían sido sus informantes, porque él se iba a Brasil, se le había terminado, digamos, su beca, arrancaba con otra, y entonces nos dejó ese trabajo de contactar a todos los informantes, mostrarle bueno, todo cuál había sido el resultado, y en realidad es algo que nunca hicimos. Quedó ahí el ejemplar de la tesis, creo que ni siquiera le hicimos una lectura completa, porque en realidad venía toda una vorágine política y otras cuestiones, empezaba, digamos, todo el recambio peronista es decir, Cafiero empezaba a perder terreno y aparecía el populismo menemista, y entonces, bueno, ahí estaba cambiando todo. Así que lo de la antropología de la clase obrera fue un proyecto que nunca avanzó más. Ricardo Rosendo después termina su tesis en Sierras Vallas,
que en realidad toma una dirección más histórica, tampoco tiene mucho que ver con la idea original de la clase obrera, y las chicas que estudiaban Calera Avellaneda, una de las cuales es María Pita, que ha venido a varias veces aquí a Olavarría, en realidad nunca siguió con el trabajo y todo quedó en manuscrito, y cada vez que me ve me dice, tengo lo de Calera Avellaneda y te lo voy a dar para que lo sigan. Y esto es un déjà vu que se ha repetido por lo menos 5 veces en estos 40 años. Así que la antropología de la clase obrera es un proyecto trunco, que en realidad ¿cuál es el problema que hay para continuarlo ahora? Que desapareció la clase obrera en Olavarría. Es decir, los trabajadores de la industria del cemento, que antes eran 12.000 obreros, en realidad ahora son el 0,8 de la población económicamente activa, y no son obreros porque todos tienen formación técnica universitaria, y en realidad no trabajan como se trabajaba en esos años en la producción de cemento, sino que solamente controlan los procesos automáticos, y la fuerza de trabajo de las fábricas que se ven ahí, que contaminaban el ambiente de una manera impresionante, hoy no es más de 300 personas. Entonces, hacer una antropología de la clase obrera quedará para otro momento. Sin embargo, toda esa dinámica fue muy interesante en otro sentido, porque era el momento en que arrancó la Facultad de Ciencias Sociales, a partir de una serie de procesos que están muy bien descritos por Alicia en un artículo en homenaje a Hugo, y que los habrá mencionado hoy en la conferencia, que fue un periodo extraordinariamente rico y extraordinariamente corto, y con una multiplicidad de actores, muchos de los cuales después tomaron caminos disímiles. Pero los que quedamos en ese momento, si Ricardo pasa a la próxima, vamos a ver ahí un pequeño grupo, eso es en el año 1989, éramos los estudiantes de segundo año de antropología, los que en ese momento habíamos ido a Mar del Plata. Estamos ahí en el puerto de Mar del Plata, fácilmente reconocible, porque en esos años la preocupación de Hugo y de Roberto Ringlet, que está sentado ahí abajo, era que la antropología no tenía que encerrarse exclusivamente en lo académico ni en la producción de papers, sino que había que buscar salidas aplicadas, trabajar fuera de la academia, encontrar espacios en el Estado, en otros ámbitos, y entonces se organizaban periódicamente reuniones entre los antropólogos que daban clase, que estaban insertos en las universidades, y los que habían sobrevivido trabajando en diferentes lugares. Y entonces, se había empezado un circuito de reunión de antropólogos bonaerenses, y íbamos, aparte de la actividad académica, íbamos a muchos lugares. Para que me reconozcan, yo soy el de campera roja, y esa es una muestra de que alguna vez tuve pelo. Ahora tengo otro look, pero después, en esos años era todo muy intenso, prácticamente creo que ni dormíamos. Por aquí hoy la vi a Marcela Huerci, que es una de las personas que está en la foto también, y que recordará la vorágine de ese tiempo, donde además nosotros cursábamos en toda la semana. Imagínense que era una época en la que no había internet. Entonces, cuando yo trato de contarles a mis hijos, ellos no pueden representarse lo que era estudiar una carrera donde los profesores venían con los libros en un bolsito, se bajaban en el tren, nos dejaban libros, la mayoría en inglés o en francés, teníamos que traducirlos. Yo era el único que podía traducir más o menos del francés, pero no me quiero imaginar lo que serían esas traducciones. Por suerte se han perdido, porque era un ejercicio ilegal de todo. Y en realidad después a los 15 días ya teníamos que estudiarlo, y era tan intenso el tema que los fines de semana no íbamos a nuestras casas, sino que nos íbamos a estudiar al Instituto de Antropología, y pasábamos encerrados en la biblioteca el sábado y el domingo, comiendo sándwiches de miga provistos por otro compañero que no está ahí en la foto, que era dueño de una fábrica de pastas. Entonces, esa deriva extraordinaria, digamos, de esos años, fue pasando así de una manera que supongo que me pasará como a Diego Maradona, que se acordaba del 3% de lo que vivió. De esos años, cada vez que empiezo a hacer memoria, me entran a aparecer cosas sorprendentes,
y otras cuestiones que uno se pregunta cómo las hizo y que obviamente ahora, bueno, no haría ni el 3%. Pero así era la realidad. En ese momento había debates sumamente interesantes que no los alcanzábamos a cerrar porque inmediatamente surgía otra cosa. Y entonces, bueno, fundamentalmente de ese grupo que está ahí en la foto, llegamos todos al 5º año, digamos, y por cuestiones totalmente azarosas, el primero que terminó su tesis fui yo, que en realidad también un poco por azar, fui el primer egresado de la facultad, bueno, en un contexto bastante raro también, ¿no? Que me llevaría horas y horas de escribirlo, y que era, sin embargo, es decir, no era ni la mitad de acelerado que el contexto que tenemos hoy. Pero bueno, después viene justamente una foto en blanco y negro, que ahí ese momento también es otro momento bisagra, que justo Hugo no estaba porque, bueno, justo esa semana se había engripado en realidad. Ese es el momento en el cual, después de que me aprobaran mi tesis de licenciatura, que fue la primera de la facultad, en la cual discutí muchísimo con Hugo, porque muchas cosas que yo ponía, él me decía, no, pero esto no tiene nada que ver. Yo lo que quería hacer era, o sea, Hugo, él quería llevarme para los temas rurales y en realidad yo quería hacer algo que tuviera que ver con la antropología urbana. Entonces durante un año que nos encontrábamos cada 15 días cuando él venía al instituto, bueno, discutíamos lo que yo iba escribiendo. Hugo escribía todavía las cosas a máquina porque le gustaba mucho una máquina que había en el instituto, una Lexicon 80 de Olivetti, que tenía un sonido muy raro, y entonces él se las arreglaba para escribir dándole una musicalidad al tema, ¿no? Y entonces yo le dejaba algunos borradores y él me devolvía unas notas a máquina donde todo lo que yo había hecho estaba mal, invariablemente, ¿no? Pero después de muchas reuniones acepté que él me permitiera investigar el tema del mito de Olavarría como ciudad del trabajo. Y ciudad del trabajo, ciudad del futuro, que era un eslogan que en realidad la gente empezaba a repetir y que esa repetición se daba en un momento en que la desocupación brotaba debajo de las baldosas. Entonces conseguí demostrarle, recurriendo a algunos párrafos de Lévi-Strauss y de otros, y de Lefebvre, y bueno, gracias a Dios existían los franceses, entonces conseguí demostrarle que por ahí iba a encontrar una cuestión bien antropológica del orden de lo simbólico, y que no quería ir al campo, y en parte porque en mi familia había algunos parientes con los que no me llevaba bien y no me los quería encontrar en ningún lugar. Y esa fue la razón por la cual me dijo Hugo, bueno, está bien. Y con mucho sentido del humor, me dice, esto tenés que trabajarlo con Santiago. Indica, y Santiago era 10 veces más áspero que Hugo. Pero bueno, realmente en esos momentos existía algo que hoy sería imposible, donde era una familiaridad, donde nosotros que armábamos una antropología de retazos porque teníamos una biblioteca extraordinaria, pero no nos alcanzaba el marco mental para dimensionar toda la riqueza que había ahí, entonces era como ir a tientas. Abríamos un libro y decía, esto me sirve, después abríamos otro y decía, esto también me sirve, y entonces de repente nadábamos en la abundancia, pero ¿cómo hacer para realmente reducirlo y poder escribir? Bueno, Santiago me dijo, mira, la única posibilidad de que vos termines tu trabajo es que te vengas los fines de semana a mi casa. Y entonces él me esperaba en Quilmes, yo me tomaba el tren, le estoy hablando del año 92, y entonces ahí fui discutiendo en la casa de él los sábados a la tarde y los domingos a la mañana, bueno, todo, desde la introducción, desde cómo ir sacando a Foucault de algunos temas y meterme en cosas de antropología urbana, cómo dejar de lado cuestiones arquitectónicas y empezar por ver que los constructores de la ciudad de Olavarría eran todos italianos analfabetos, pero que venían con un oficio a partir de la migración, encontrar un conjunto de aspectos étnicos
donde, por ejemplo, en la antropología de la clase obrera lo único que se había visto era dominación y bueno, y resistencia. Y la ciudad de Olavarría tenía otras cosas mucho más ricas, y finalmente cuando Hugo vio el trabajo terminado dijo, bueno, yo sabía que de ahí iba a salir algo. Ese día que está ahí es la fotografía de un video de historia de la facultad que armó, donde todo ese periodo en realidad, ese video se armó para recordar el periodo de formación de la facultad cuando la facultad cumplió 25 años. Y la actuación de Hugo en realidad no aparece en ningún lugar. Y el video registra el momento, digamos, de la presentación de mi tesis con la duración de 1 segundo, y esa es la única foto que aparece en el video. Por eso en realidad la traigo aquí, porque además es la única foto que está del compañero Santiago Wallace, que falleció en un accidente, pero que aquí fue sumamente importante porque fue el iniciador de la antropología médica, con un seminario que todavía existe, que en su momento cuando él fallece la facultad lo cierra, está cerrado durante 2 o 3 años, y después cuando yo volví de mi doctorado, bueno, fue una lucha a brazo partido para poder recuperarlo, y todavía subsiste ese seminario. Ese seminario del cual acá hay alguna gente que lo está cursando, entre ellos el compañero Diego, que varias veces ya ha repetido, pero que promete este año terminarlo, presentar el trabajo final. Bueno, ese seminario nos ha permitido conectarnos con las carreras de medicina, con la red de antropología de la salud, y entonces algo, digamos, que se abrió en ese momento tuvo su continuidad. Al lado de Santiago y al lado mío está María Rosa Neufeld, que bueno, que también ha dejado de venir a Olavarría, y la otra señora que está ahí es Rosa María Brenca, que fue la primera coordinadora de la carrera de comunicación social, con quien durante los primeros años de la carrera nos matábamos a chispazos, porque ella defendía obviamente la corporación de los comunicadores, y nosotros los antropólogos, que siempre estábamos en minoría, bueno, teníamos que ir a disputar por todo, por una ayudantía, para organizar cualquier cosa, y Rosa María era durísima, y cuando ella estuvo en el jurado de mi tesis, recién ahí nos hicimos amigos, después de 5 años, y ahí descubrí, por ejemplo, que había sido la traductora de los libros de Chayanov, es decir, al castellano. Y eso, por ejemplo, bueno, es una cuestión que para nosotros fue maravillosa, porque en realidad era hacer un peso pesado en esa época. Bueno, y finalmente, para ir cerrando ya, porque si no esto se va a hacer bastante más largo, queda la cuestión del Congreso del año 94, que fue en realidad, tuvo una colita que casi nadie conoce. Ese Congreso para nosotros fue central por 2 razones. Es decir, bueno, una por el peso académico, participamos obviamente, fue en ese caso mi primer congreso de graduado de antropología, yo me recibí en el 93, hace exactamente 30 años, y al año siguiente, bueno, organizamos el congreso con una armonía total con los comunicólogos, con toda la gente que trabajaba en la carrera de comunicación, trabajaron a la par nuestra, y nos sirvió para legitimarnos ante la sociedad. Esto que voy a decir es algo que alguna vez tendremos que escribirlo todos los que pasamos por la facultad, porque desde que la facultad se creó, los poderes locales la vieron como un nido de zurdos. Y así fue, así lo ponían en el diario. Yo alguna vez grabé, no, pero en realidad había un solo militante del Partido Comunista. Había de todo, pero comunistas había uno solo. Pero eso sí, era orgánico, se lo veía todo el tiempo, que era el compañero Julio Cortés, que después terminó como director de cultura en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, en ese congreso nos legitimamos ante la sociedad, es decir, la facultad se legitimó ante la sociedad por 2 razones. La primera, porque fue la primera manifestación de ocupación de la calle, cuando, ¿se acuerdan que el 18 de julio fue la explosión en la AMIA, esa masacre terrible, justo cuando se inauguraba el Congreso? Entonces el Congreso abrió
en vez de hacer un acto inaugural, todos los que estábamos ahí, que éramos 700 personas, pintamos una bandera rápida y ocupamos la calle, hicimos una marcha, y eso nunca había pasado con semejante magnitud. Y además era toda gente de afuera que llamaba la atención para la mentalidad de chacra con asfalto que tenían los dirigentes en esa época. Y entonces, eso fue una movida importante. Entré a Buenos Aires porque tenía una serie de obligaciones y veníamos trabajando una cosa en el instituto que era la cuestión de la recuperación de algunas tradiciones aborígenes que había acá en la zona, que nos costaba mucho en realidad. Era un tema que, bueno, toda la recuperación de lo étnico en esos años se venía muy fuerte. En realidad era un proceso mundial, donde las identidades más fuertes, las identidades obreras, venían en retroceso, y entonces los grupos étnicos encontraban otros espacios para disputar por lo menos una visibilidad. Y acá en la Argentina habían pasado dos cosas. Una cosa muy burda, que era una novela que fue un éxito impresionante, donde había un personaje interpretado por Osvaldo Laporte, que era un indio totalmente musculoso, que se llamaba Catriel, y justamente el linaje Catriel era de esta zona, ¿no? Y entonces uno de los compañeros que está ahí, que era Gustavo Monforte, estudiante vocacional, historiador aficionado, profesor de educación física con mucha capacidad pedagógica, pero era apasionado por lo indígena. Él se pone, a partir de unas reuniones que teníamos en el día, él dice: yo voy a construir el linaje de Catriel. Y hace algo muy interesante, era pre-internet esto, porque hoy uno googlea, entonces encuentra los linajes. Pero en esa época no había internet, y entonces ¿qué hace Gustavo? Agarra la guía telefónica y busca todos los apellidos indígenas, y por la dirección dice: a este lo vamos a ir a ver, a este lo vamos a ir a ver, y empezamos a buscarlo, y yo encuentro con mucha sorpresa que uno de mis amigos de la infancia era descendiente de Catriel, y que yo en realidad durante más de 30 años lo había conocido como el Lobo González, pero era el Lobo González Catriel, en realidad, que es ese señor que está parado ahí, y con sus hermanas, que bueno, eran los últimos descendientes de Matilde Catriel, que a su vez era una de las originales del linaje Catriel, que vivía en Sierras Vallas, y que vivía en un rancho de piedra, y que la comunidad no la quería mirar mucho porque Sierras Vallas era una sociedad industrial, y en realidad lo indígena representaba el lugar del atraso y el pasado que había que olvidar. Aparte, los capitales norteamericanos en realidad, bueno, no tenían una visión de lo indígena muy favorable, ¿no? Entonces, ¿qué dice Hugo? Bueno, convénzanlos de que armen una asociación. Y empezamos así, y esa foto es del día que la asociación finalmente se armó. Ahí yo estoy hablando en ese momento, cuál fue la estrategia de Hugo. Dice: aprovechemos el éxito del Congreso para convencerlo al intendente Aceberri, que es el hombre que está parado al lado mío, tan pelado como yo estoy ahora. Bueno, la cuestión es que Aceberri, avasallado por las circunstancias, promete que les va a devolver las tierras a los aborígenes. Una promesa absolutamente arriesgada, ¿no? Pero bueno, y entonces eso implicó que realmente empezara la organización de los grupos indígenas, a partir de que ellos ni siquiera realmente sabían cómo era su linaje, y el compañero Monforte los ilustró con las viejas técnicas de los sistemas de parentesco que Hugo nos enseñaba en las clases y que teníamos que practicar con nuestro propio sistema de parentesco. Y que incluso él se enojaba conmigo porque mi mamá tenía 11 hermanos, entonces yo nunca llegaba a terminar el ejercicio y le decía: no, esto no lo hago. Pero bueno, sirvió realmente para armar el linaje de los Catriel, y después para otras cosas que con el tiempo fueron pasando. Pero yo quería terminar con este tema porque en realidad era un momento en el cual Hugo particularmente no quería tener una visibilidad política ni transformarse en un prócer de la antropología, y siempre buscaba la manera de ir para el lado del trabajo de campo, y entonces repetía una frase que yo la anoté ahí arriba,
que la repetía siempre, y en mi caso me la debe haber dicho 1000 veces, porque como a mí me gustaba mucho leer teoría, entonces él siempre me decía, mirá que un antropólogo que no hace trabajo de campo es medio antropólogo. Y bueno, eso a mí me quedó para toda la vida. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar quería agradecer a los organizadores de las jornadas, y en especial a Juan Pablo, que me convocó para poder participar de este homenaje a Hugo, un personaje con el que compartimos afectos y trayectorias, ¿no? Y cuando Juan Pablo me dijo de participar, nada, me puse a escribir a partir de recuerdos y algún que otro registro. Así que nada, armé un texto y que le voy a pedir disculpas, que lo voy a leer a riesgo de que no sea aburrido, ¿no? Pero arranqué para contarles que lo conocí a Hugo cuando se iniciaba la segunda mitad de los años 90, y yo me proponía hacer mi tesis de licenciatura en San Juan, para hacer un trabajo de campo en un grupo de cooperativas federadas, y yo estaba haciendo el seminario de investigación en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y alguien que ya no recuerdo quién fue, me dijo, vos tenés que hablar con Hugo. Y Hugo Ratier. Y la verdad es que yo de él en ese momento no tenía muchas referencias. Recordaba así sus clásicos trabajos de los años 70, Villeros y Vicemiseria, El Cabecita Negra. En ese momento Hugo era presidente del Colegio de Graduados, que iba por su segundo mandato, y creo que no mucho más. Y en ese contexto de presentarle mi idea del proyecto de tesis en San Juan, fue que lo conocí. Yo iba con eso y me encuentro con que él ya estaba retomando un poco, o mejor dicho, desarrollando el proyecto de pueblos rurales bonaerenses, que en alguno de sus papeles los titulaba Vida Social, Acción Política y Construcción de Identidad. Hugo en ese momento se interesó mucho en mi tesis, porque yo lo que me proponía estudiar era un proyecto de reconversión de trabajadores rurales de la vid en productores hortícolas cooperativizados. Era un proyecto que lo encaraba gente del INTA en plena crisis productiva en San Juan de los años 90. Y Hugo siempre me decía que la posibilidad de ese trabajo le recordaba lo que había hecho su queridísimo amigo Santiago Bilbao en Tucumán, en las cooperativas de Campo Herrera durante la dictadura de Onganía, que él había estudiado un proceso de reconversión, digamos, hacia productores citrícolas. Así que bueno, encaré ese trabajo, me recibí, y una vez recibido me incorporé a un equipo que armó Hugo, muy lindo, integrado por estudiantes y recién egresados, tanto de la UBA como de la UNICEN, para incursionar en el fascinante mundo social de localidades como Santa Luisa, Durañona, Recalde, 16 de Julio, El Luchador, Campodónico. Así que bueno, como de homenajear a Hugo se trata, considero importante destacar que a lo largo de la formación universitaria que uno tuvo, nos formateábamos en la imagen del antropólogo de los textos, solitario, que por un periodo de tiempo permanecía inmerso en un territorio que le era extraño, distante, en el llamativo mundo de los otros. Y con esa idea yo me fui a San Juan, una experiencia muy enriquecedora, que me cambió la cabeza, pero al regreso con Hugo, esa cuestión del antropólogo solitario, me di cuenta que a él no le cerraba. Él era un promotor del trabajo en equipo y eso alentaba, integrar era la consigna que él tenía.
Y en ese proceso nos conocimos, entre otros y otras, con Carolina Diesbrod, quien partiera demasiado pronto, con Magdalena Iriberri, con Pablo Cardoso, María Eugenia del Campo, y también con Marcelo Sanringo, que vos decís que no querías ir al campo, pero yo te conocí en Santa Luisa. Así que ahí estuvimos. Sí, y éramos una banda, digamos, de jóvenes, saliendo una aventura para la que nos veníamos preparando durante mucho tiempo, con la seguridad que nos daba tener al lado un tipo como Hugo, con amplia experiencia y ideas más que claras. En el terreno, quisiera contar que Hugo lo sentíamos como un par. Debatíamos mucho, intercambiábamos los diarios de campo para alimentar ese debate, nos escuchaba, opinábamos libremente, y claro, también muchas veces se calentaba con nosotros cuando hacíamos cosas que él no consideraba correctas, como por ejemplo tener un informante y prenderle el grabador sin pedirle el permiso, por ejemplo. Y estaba muy presente el tema del proceder metodológico, ¿no? Siempre estaba en revisión esa cuestión. El malestar metodológico, le escuché decir en alguna ocasión a Hugo. Las fluidas relaciones que se construían con algunas personas, mientras que con otras se dificultaban, y la reflexión advirtiendo sobre la posible distorsión de la mirada que ello podía generar, era siempre materia de debate en pleno trabajo de campo. Recuerdo que en una de las primeras jornadas de ese trabajo de campo, entre mate y facturas de un atardecer, y ante la ansiedad que teníamos por entrevistar a cuanto poblador se nos cruzaba, Hugo dijo algo así como: quizás sea una postura cómoda, pero pienso que tal vez no haya que salir compulsivamente a ver gente, sino dejar que la vida transcurra y registrarla con mucha atención. Y esa frase me quedó rebotando y la volvería a recordar varias veces, entre ellas una vez que descubrí un texto de Elena Chili, cuando escribía sobre los desafíos de transmitir un oficio, y que ella decía que es en el mismo proceso de investigación de un campo social en concreto, donde se construye lo cotidiano como categoría analítica que permita captar, con la construcción de otras categorías, las redes y conexiones mediatizadoras de aquello que trasciende lo cotidiano. En la página web de esta facultad hay un trabajo publicado de Hugo que se llama Trabajo de campo en el campo, descubrimiento de los poblados, en el que precisamente introduce algunas reflexiones metodológicas de esa etapa. Y lo cito: tras la primera experiencia exclusivamente porteña, estudiantes y profesionales jóvenes de Olavarría se le animaron al campo, donde se mezclaron con los de la capital. Nuestra metodología procuraba adherir alguna medida a los cánones clásicos de la disciplina. Una permanencia en el campo prolongada para lo que hoy se acostumbra. 15 días completos de residencia, comer, dormir, hacer compras, frecuentar bares cuando los hay, recorrer, entrevistar, registrar y discutir en nuestro alojamiento. Locales muy a menudo precarios, escuelas inmensas y sin calefacción, jardines de infantes de muebles diminutos, clubes donde ocupamos los camarines y los vestuarios. Entre los olavarrienses, quienes se aproximaron no siempre lo hicieron en función de un interés teórico. Muchos venían de un pasado rural, criados en esos pueblos campestres con un pasado vivido en el campo, o con un presente en él. Gente que pretendía problematizar desde la antropología su cotidianeidad y entender sobre otras bases su condición campesina. Tuvieron que exotizar lo familiar, algo no siempre fácil. Todos registrábamos independientemente lo acaecido en el trabajo de campo, primero en nuestras libretas, luego mediante computadoras. Confrontamos datos, comparamos hipótesis en un proceso que llamamos multivocacidad entre los investigadores. El material de campo constituye hoy un corpus respetable que se encuentra a disposición de todos los que integran el equipo. Esos días precarios en el campo, el compartir las estrecheces del alojamiento, pero también la riqueza de la comunicación cara a cara con los informantes, marcaron a casi todos. Darcy Ribeiro decía que todo antropólogo debería tener como mínimo una experiencia con indios, fundamental para su formación profesional. En nuestro medio me arriesgaría a postular lo mismo, pero en ambiente rural. Ir y volver al campo diariamente desde nuestras casas a observar y entrevistar informantes no es lo mismo que llegar a instalarse, comer, dormir y vivir en el lugar. Hay veteranos en el equipo con varias idas al campo. La inserción en la actividad funcionó como escuela metodológica e iniciación en la profesión de antropólogo, tanto en lo práctico como en lo teórico. Hubo momentos de euforia en que parecía que habíamos alcanzado la perfección
y que construíamos una ciencia compartida, sin egoísmos y colectiva. Fin de la cita. Así las cosas, en esas frías jornadas invernales que Hugo describía, se fue forjando entre todos en una camaradería inolvidable. Y eso también quedó reflejado en el tramo final del diario de campo de Recalde, registrado por Hugo, con fecha del 18 de junio del año 2002, donde decía: la vuelta se me hace larguísima, la combi consigue cargar todo nuestro equipaje y vamos con 2 docentes. Vamos por Blanca Grande, el camino está bastante malo, barroso y con muchísima niebla. Años después llegamos al asfalto del que me había olvidado. El chofer cambió las reglas del juego. Nos va a cobrar 8 a los que vamos al centro, pero 10 a los que van a barrios lejanos. Desembarco en el Gran Hotel Olavarría y están todos mis compañeros cenando, todos sonrientes. Hugo, ¿de dónde venís?, preguntan. Me agarra algo como un ataque de chucarés. No quiero verlos. Llevo los bártulos a mi pieza y huyo al encuentro de los chicos, a los que prometí una cena. Está cerrado el local previsto, Los Girasoles, donde comen por convenio los docentes, y optamos por Macola. Entre pitos y flautas nos encontramos todos y celebramos la vuelta a la civilización. 21 años después de todo esto, estoy acá como actual y provisorio presidente del NADAR, que lo asumo como una enorme responsabilidad, y más si tenemos en cuenta los nombres de los fundadores y fundadoras de ese grupo. Hugo Ratier, Miguel Solé, Ana Rubén, Roberto Ringuelet, Ana María Rosato. La mayoría apenas regresados de su exilio a causa de la última y más terrible dictadura militar. Tras el primer Congreso Argentino de Antropología Social, hacia finales del año 83, en Misiones, yo por ese momento estaba preparando mi examen de ingreso para la carrera de agronomía, que como se habrán dado cuenta después abandoné y cambié por esta. Pero bueno, en ese tiempo Hugo se sintió convocado a regresar al país para dejar atrás su exilio brasilero. Y según relata una memoria del NADAR, estos pioneros venían de sus experiencias en investigaciones sobre el medio rural en otros países como Suecia, Brasil y México. En esos primeros años de democracia, con universidades que prácticamente se estaban reabriendo a esta nueva etapa, en especial en lo que hace a la antropología, no había panorama claro sobre qué y cómo se investigaba en el campo argentino. Había ansiedad por intercambiar experiencias entre los que debieron irse y los que pudieron quedarse. Como señala Hugo en su trabajo Monografías y la antropología rural del año 86, le resultaba llamativo que una ciencia como la antropología, que tuvo al mundo rural como uno de sus principales objetos de estudio, comenzaba a perder interés por la materia. Así estos pioneros se organizaron en una estructura flexible para reunir fuerzas dispersas, según decían, a la que denominaron Núcleo Argentino de Antropología Rural, y comenzaron a informarse sobre las tareas de investigación que se venían desarrollando en el país, divulgando la propuesta y solicitando adhesiones. Su sede estaba, como lo mencionó Marcelo recién, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de Olavarría, el IAU, al que pude conocer en su momento, y fue allí donde se resolvieron lanzar una iniciativa algo arriesgada, que fue proponer la realización de un congreso de la especialidad, no solo argentino, sino también con carácter latinoamericano. Esta última característica tenía bastante que ver con las experiencias, obviamente, del grupo fundador, su exilio y sus contactos. Como muchos de ustedes sabrán, el primer Congreso Argentino y Latinoamericano de Antropología Rural tuvo lugar aquí en Olavarría en el año 85, a partir del citado instituto municipal, cuando aún no estaban operativas las carreras de antropología ni de ciencias sociales en la ciudad. No obstante, cabe mencionar que en los 90 la iniciativa del NADAR pareció desinflarse y Hugo dejó registrado en algún documento interno decir que sobrevino una larguísima pausa, el NADAR se fue disolviendo, en las comisiones de antropología rural de los congresos generales de antropología social había un reclamo por la reconstitución del núcleo, sin embargo el interés por temas vinculados al campo parecían declinar. Mientras sociólogos y economistas rurales conseguían organizarse y continuar los debates, los antropólogos eran apenas invitados a esos encuentros. Pero la historia siguió y en el 2001 la causa volvió a cobrar impulso, se llegaron a realizar 6 congresos con mucha repercusión, hasta el más reciente piñazo que nos metió la pandemia, que
lo tomamos como el prolegómeno del lamentable fallecimiento de Hugo. Pero Hugo nos dejó numerosos aportes, tanto para la antropología, como para las ciencias sociales en general, y muy en particular para los estudios rurales. En la publicación del año 86, que anteriormente había citado, ya planteaba el interrogante casi recurrente en los encuentros de antropólogos y antropólogas que trabajamos la ruralidad: ¿qué es lo que entendemos por antropología rural?, para advertir inmediatamente sobre el peligro de caer en la dicotomía rural-urbano, como otrora se caía en el mito de la comunidad campesina aislada y autosuficiente. Por sus trabajos antemencionados, Hugo tenía muy presente el cruce entre lo rural y lo urbano, donde muchas veces las fronteras entre ambos términos no eran para nada nítidas, o no son para nada nítidas. Y vuelvo a citarlo. Decía: hay pues razones de hecho que legitiman por ahora la construcción de un campo específico de indagación científica que podamos calificar como antropología rural. Provisoriamente lo definiríamos como aquella parte del quehacer antropológico que desde un enfoque antropológico-social tiene como objeto de investigación, reflexión y acción principal a las relaciones sociales vigentes en áreas campesinas y o que aborda problemáticas relacionadas con agentes sociales estructuralmente vinculados al ámbito rural. De tal modo, la antropología rural excluiría abordajes interesados en rescatar apenas lo tradicional en la cultura vigente en el espacio rural, típico de ciertas concepciones del folclore. Por eso es antropología social. Reivindicaría la metodología y las técnicas construidas por la antropología en su largo periplo, desde el estudio de los llamados pueblos primitivos hasta su entrada en la problemática urbana, diferenciándose así de la sociología rural. Y no se detendría tampoco ella en los límites citadinos si estos fueran franqueados por los agentes sociales que constituyen su preocupación principal. Como todo corte, el nuestro guarda elementos de arbitrariedad inevitables. Nuestra definición no es absoluta sino histórica, y ha de resultar inadecuada si cambian las condiciones concretas que nos llevaron a proponerla. Por ahora, sin embargo, nos parece pertinente para reunir a un grupo de científicos que lidian con una problemática común. Hugo, a través de sus distintas facetas, ya sea como profesor, como colega y compañero, nos enriqueció como personas y nos marcó como profesionales de esta hermosa disciplina. La antropología rural es un estudio de gran importancia para nuestro país. Como Hugo lo planteó, tiene el deber de trascender lo académico y llamar la atención de los actores que definen y son objeto de las políticas públicas o la falta de ellas, pues sus efectos influyen de manera decisiva en el rumbo de la Argentina y su pueblo. Hugo era un profesional con compromiso social, como acá se dijo, y por ello tenemos un enorme desafío por delante, hacer que la antropología rural tenga un impacto efectivo en la barría. Muchas gracias. Menos mal que dejaste agronomía, si no hubiera sido empleado de Monsanto. Qué pena, teníamos un contacto interesante. Bueno, qué lindo estar de vuelta acá. A ver, ahí va. Digo, qué lindo estar de vuelta acá. Agradezco de nuevo, yo también a la comisión organizadora y a Pablo en particular por la invitación. Y bueno, por esta oportunidad de venir a homenajearlo también en este lugar que para él era tan importante. Yo quiero hablar sobre un aspecto del trabajo de Hugo como etnógrafo, pero antes de eso quería dedicar unos minutos a traer a cuento algo que se me ocurrió ayer, a santo de que ayer le hicieron un homenaje a Leopoldo Bartolomé en Misiones. Creo que le pusieron su nombre al aula del posgrado de la UNAM. Leopoldo, que también fue mi profesor, casualmente, pero me quedé pensando en esto de lo que significan los homenajes a personajes como Hugo o como Leopoldo, que indiscutiblemente fueron antropólogos importantísimos para nuestro país, y además particularmente dos personas muy queridas
para mucha gente, pero me quedé pensando también en lo que significan los homenajes como formato, los homenajes a estos grandes personajes, ¿sí? Cuando homenajeamos a un personaje importante como Hugo o como Leopoldo, inevitablemente de algún modo ninguneamos un poquito al resto de la gente que participó de los asuntos, ¿sí? Por los cuales ellos transitaron, ¿sí? Si bien los mencionamos, los traemos a colación, Marcelo mencionó a Federico Neibur, a María, a Pita, ¿sí? A Adriana, Leandro mencionó a Magdalena, a Iriberri, y ya no me acuerdo quién más, y seguro Ricardo también va a mencionar más gente, y yo también, ¿sí? Pero aún así, inevitablemente ¿cómo decirlo? El género homenaje, ¿sí? Nos coloca ¿verdad? En el culto a una persona en cierto sentido, y deja un poco afuera, o reduce un lugar secundario a la gente, porque lo que hacemos es leer una serie de eventos desde el punto de vista de la participación y los aportes de alguien en particular, ¿verdad? Es inevitable, ¿sí? Es el género que es esto, que genera eso, ¿sí? Roberto Ringlet también fue mencionado, ¿sí? Inevitablemente como el género lo impone. Pero en lo que me quedé pensando fue en particular en que si bien el género nos impone esto en relación a toda esa otra gente que tuvo que ver con los hechos en los cuales participó el homenajeado, ¿sí? No es exactamente lo mismo cuando al centrarnos en el homenajeado estamos dejando un poco de lado a varones que cuando estamos dejando un poco de lado a mujeres, ¿sí? El efecto es ligeramente distinto en un cierto punto, porque bueno, todos sabemos, ¿sí? Todos sabemos que reducir la importancia, dejar de mencionar el papel que han tenido mujeres en ciertos eventos, no tiene los mismos efectos que hacerlo con varones, ¿sí? Tiene efectos de otro tipo, efectos estructurales, efectos reproductivos de formas de desigualdad, ¿sí? De una forma de desigualdad. Leemos ciertos hechos desde el punto de vista de la participación de Hugo, ¿sí? Y no es lo mismo no mencionar o hablar poco de Roberto Ringlet, por ejemplo, que seguramente además homenajeado en muchos otros contextos, en el particular caso de Roberto, ¿sí? Que si por ejemplo no hubiéramos mencionado para nada a María, que vos trajiste a colación, o si no mencionábamos para nada a Alicia o bueno, a varias otras. Entonces, pensando un poco en esto, ¿sí? En que sabemos que hay un cierto mecanismo estructural en esto, yo quería rápidamente, en 2 minutos y en un ejercicio de memoria nomás, mencionar a algunas mujeres que interactuaron con Hugo, en el sentido no de aquella vieja frase que los tipos de mi generación hemos repetido seguramente con las mejores intenciones en otras épocas, y que ahora entendemos que es una frase sexista independientemente de las intenciones, aquello de que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, ¿sí? Sino refraseándolo de algún modo y pensando que cada vez que estamos homenajeando a un tipo importante, sin darnos cuenta estamos contribuyendo a invisibilizar a mujeres que también han hecho aportes, ¿sí? Y en ese sentido quería mencionar algunas mujeres que han tenido papeles importantes, que son co-constitutivos de las cosas que hizo Hugo, ¿sí? Sin las cuales algunas cosas que Hugo hizo no se hubieran podido hacer y otras hubieran sido distintas. Y no puedo hacer una lista completa porque no tendría tiempo, pero por aparte no conozco toda la trayectoria de Hugo como para poder hacerlo. Pero sí puedo tirar algunos nombres, ¿sí? Puedo mencionar, por ejemplo, a Noemí Labrune y a Amanda Toubes, que dirigieron el proyecto de la UBA de extensión en Isla Maciel, donde Hugo, ¿verdad?, hizo la experiencia que dio lugar a Cabecita Negra, a Villeros Villa Miserias y el libro menos conocido sobre las medicinas populares, ¿sí? A Ligia Segó y Beatriz Heredia, que fueron sus compañeras de estudios en Río de Janeiro, a Rosana Guber y Ana Rosato, que se tiraron a la pileta junto con Hugo para dar por primera vez el seminario de investigación anual
en la UBA, en Filo, cuando el año 85, cuando se implementó el plan de estudios entonces nuevo y que ahora estamos felizmente empezando a abolir, y que participaron de esa experiencia única, digamos, ¿sí? María ya fue mencionada por Marcelo y Ana Goodman, que participaron del proyecto de las cementeras, Alicia, que fue parte de la fundación de la carrera, pensaba en Ana Yaposny, que fue jovencísima vicepresidenta del colegio en la primera gestión de Hugo, y además Ana junto con Paula Frías fueron absurdamente jóvenes editoras, ¿sí?, de la revista Publicar, bajo la dirección de Hugo, también por esa época. Claudia Gebel fue codirectora de proyectos de investigación de Hugo en los 90 y poco después de los 90, y después compañeras de los equipos de investigación que Hugo armó, como Magdalena Iriberri, que vos mencionabas, Marina Espagano, Julia Gastelú, Eliana Regales, para nombrar las que yo conozco nomás. Y por último, quería mencionar a la mujer y colega además de Hugo y de todos nosotros, Adriana Stagnaro, ¿sí?, que lamentablemente hoy no puede estar aquí con nosotros. Y Adriana también fue una parte central de la historia del nadar, como Leandro bien sabe. Y uno diría entonces, Adriana es un candidato ideal para esa idea de la gran mujer que está por detrás de un gran hombre. Además Adriana es enorme, ¿sí? Pero justamente Adriana es una antropóloga reconocida por derecho propio, ¿verdad? Es una pionera de la antropología de la ciencia en Argentina, ¿sí? Y es además era cuando éramos becarios de la UBA, yo era un nenito y éramos becarios de UBACIT, era en un momento que los becarios no teníamos derecho a nada, las becas todos sabemos son un beneficio, pero en esa época te trataban en serio como que eran un beneficio, y no tenías derecho a nada. Nuestra representante era Adriana, ¿sí?, era la que armaba lío todo el tiempo, era Adriana, ¿sí? Adriana es una gran remadora de causas de todo tipo, ¿sí? Lo fue desde aquella época y desde antes seguramente de que yo la conociera, y lo es aún hoy, donde está militando fuertemente el derecho a la muerte digna, y entre otras muchas causas que Adriana remó la causa del nadar, ¿sí? Adriana fue parte, sin haber trabajado nunca en antropología rural, Adriana ha sido parte de la comisión directiva, pero no haciendo número, como yo fui parte haciendo número durante muchos años de la comisión directiva del nadar. Ahora me están haciendo laburar en serio, culpa de Leandro, pero durante muchos años estuve simplemente llenando un lugarcito en la lista, porque había que llenarlo a los fines legales. Adriana no, Adriana fue parte central de la organización del nadar, fue parte central de la organización de los congresos argentinos y latinoamericanos de antropología rural, que mencionaba recién Leandro, ¿sí? Y justamente la importancia del nadar y de estos congresos amerita, digamos, recordar que Hugo no los pudo hacer solo, digamos, ¿sí? Y que entre otras muchas personas también hubo mujeres como Adriana que fueron parte del asunto. Bueno, solo eso, y paso ahora al tema que había pensado hablar, y que tiene que ver, como decía, con el estilo de etnografía de Hugo, con algo en particular del estilo de etnografía de Hugo que a mí me parece fundamental, y que es lo siguiente. Hugo era un antropólogo y un etnógrafo de otros tiempos, ¿sí? Que por suerte llegó hasta bastante entrados nuestros tiempos, ¿sí? Aunque ya no esté. Y Hugo tenía un estilo de etnografía que, entre otras muchas virtudes, ¿sí?, virtudes que tienen que ver con lo estilístico, con la manera de escribir. Hugo escribía maravillosamente bien, en términos generales, no solo etnografía, con la aparente, engañosa simpleza de la manera en que escribía, con elementos de estilo que yo creo que en parte tienen que ver con su paso por cierta antropología de Brasil, una manera de colocar la teoría como parte del análisis y no como un aparte del análisis, que es una cierta un cierto vicio que tenemos muchas veces acá en Argentina, me anoto como uno de esos viciosos.
una cosa muy sobria en ese sentido, pero además, una cosa que Hugo hacía muy bien y que es la que quiero destacar, y que creo que está bastante en desuso, es mantener siempre una cierta distancia respecto del punto de vista de los sujetos sobre los cuales estaba hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Hablamos mucho de que los antropólogos estamos traduciendo puntos de vista de los actores o haciendo exégesis de puntos de vista de los actores. Hoy en día hablamos mucho de que construimos puntos de vista en diálogos con los sujetos y demás, pero Hugo, de una manera que ahora puede parecer antigua, pero que a mí me parece todavía muy importante y que habría que tratar de recuperar más, y que Hugo hacía magníficamente, ¿sí? Hugo claramente no renunciaba a construir análisis que eran análisis desde un punto de vista establecido por él, un punto de vista de él como investigador respecto de los hechos que analizaba. Y como parte de esto, la manera en que presentaba el punto de vista de los actores, la perspectiva del actor, perspectivas nativas, como la queramos llamar, Hugo no se preocupaba mucho por esas discusiones, en esos términos, prefería hacerlo. La manera en que lo hacía Hugo tenía la peculiaridad de que al colocar los puntos de vista de los sujetos en un contexto que daba cuenta de ese punto de vista, los subjetivaba y de esa manera, en un cierto sentido, los relativizaba. No voy a hablar de cómo Hugo hizo esto con las élites o las clases dominantes y demás. Creo que Ricardo quizás hable algo de eso. Sino me interesa más particularmente destacar cómo Hugo podía hacer esto cuando escribía sobre aquellos sujetos con los cuales él se identificaba y a los cuales dedicaba su compromiso, porque Hugo, como antropólogo, siempre fue un antropólogo políticamente comprometido, siempre escribió sobre cuestiones que a él le preocupaban políticamente, ¿sí? Y al hacer esto, Hugo siempre estaba colocando el punto de vista que trataba de restituir, como lo hacemos en general los antropólogos, de los sujetos, lo estaba colocando siempre en un contexto. Cuando uno lee los textos de Hugo etnográficos, estaba releyendo algunos capítulos de uno de los tomos aquí de su antropología rural, los textos compilados, ¿sí? Uno suele encontrar que antes de ponerse a plantear el punto de vista de los sujetos, no que diga en algún momento voy a plantear ahora el punto de vista de los sujetos, pero antes de entrar en el detalle del punto de vista de los actores, Hugo te plantea un panorama desde una mirada en cierto sentido objetivada respecto del medio social en el cual esto está sucediendo, ¿sí? Por ejemplo, en sus trabajos sobre los técnicos agrícolas y los ingenieros agrónomos en Brasil, hay toda una construcción, ¿sí? Etnográfica, cuidada, del medio en el cual esos sujetos se mueven, que después te permite entender los puntos de vista de esos sujetos, que él condensa en ese caso mediante la idea del modelo agronómico, que informa tanto las miradas de los estudiantes de agronomía como de los estudiantes de técnicos agrícolas, ¿sí? Que están colocados en una situación, ¿verdad?, de desigualdad jerárquica por ese modelo, el saber científico en manos de los agrónomos, un saber técnico en manos de los técnicos, y el punto de vista de ambos es informado por ese modelo, y ese modelo es comprensible en términos de una historia que Hugo reconstruye de las escuelas en las que se formaban, ¿sí? Y de los sectores sociales a los que corresponden y demás, que coloca esos puntos de vista y te permite entender por qué los estudiantes de agronomía tienen ciertas expectativas de estatus, tienen cierta expectativa del control del conocimiento científico, cierta desprecio hacia el saber técnico que atribuyen a los técnicos, ¿sí? Y cierto temor de que su escuela se convierta en una escuela técnica, ¿sí? Y su saber se devalúe. Y del mismo modo permite entender por qué los técnicos agrícolas, que son de origen campesino, desprecian el saber de los campesinos y no quieren tocar nada con las manos cuando salen al campo, y quieren que ese trabajo lo hagan los campesinos y no ellos, digamos, ¿sí? Y todo esto es presentado por Hugo de forma tal que uno puede comprender el porqué de esos puntos de vista diferenciales, pero a la vez interconectados en un medio social determinado. Y además, agrego, todo esto lo hace Hugo, como dije antes, de una manera muy, muy discreta, muy sobria, sin adjetivar. No necesita Hugo para mostrar cómo, de algún modo, en este caso, para tomar este ejemplo, el modelo
agronómico, informa los puntos de vista, los posicionamientos de estos dos sectores diferenciados. No necesita ponerse a adjetivarlo, no necesita mostrar con adjetivos que le caen mejor los técnicos agrícolas que los ingenieros agrónomos, ¿sí? No necesita para marcar que el punto de vista de los técnicos agrícolas es un punto de vista que inevitablemente los conduce a reproducir la situación de subordinación en la que están, no necesita ni siquiera decirlo, ¿sí? Surge del texto con una claridad meridiana. Y eso encuentra uno en términos generales en los textos de Hugo, ¿sí? Estaba pensando, por ejemplo, tiene un texto también aquí muy interesante sobre los encargados de estancias. Pues también los encargados de estancias, que se llama Vivir sin tierra el texto, ¿verdad? Que no tienen acceso a la tierra, pueden usar la tierra que es de los patrones que son ausentistas. En ese contexto desarrollan una serie de estrategias que incluso permiten, digamos, abusar de recursos que son de los patrones en función de sus propias finalidades, mientras los patrones no lo puedan saber, ¿sí? Pero sin embargo no se proponen llegar a ser propietarios ellos, a lo sumo aspiran a cambiar el auto, ¿sí? Aspiran a tener una casita en la ciudad, etcétera, etcétera. Y uno sale de la lectura de ese texto entendiendo, ¿sí? O por lo menos entendiendo desde un cierto punto de vista posible por qué esos sujetos, ¿sí? Se mantienen dentro de ese punto de vista que de algún modo les permite sacar un cierto aprovechamiento, pero que diríamos, una jerga medio economicista, un aprovechamiento marginal de la posición en la que están, ¿sí? Y no colocarse en otro tipo de posiciones que puedan ser vistas como más críticas, ¿sí? También, no voy a entrar en detalles para no abusar en el tiempo, el texto del cual es coautor Leandro sobre el tema del trueque en los poblados bonaerenses, que también tiene estas mismas características y que es sumamente ilustrativo de esto que estoy diciendo. ¿A dónde voy con esto? Hoy en día tenemos una tendencia bastante marcada, y me consta que Hugo ironizaba un poco sobre esa tendencia, una tendencia bastante marcada a pensar que tenemos que ser representantes del punto de vista de los sujetos, ¿sí? Y desde ese punto de vista hay una tendencia también a caer bastante en una cierta idealización de los sujetos con los cuales trabajamos, ¿sí? Especialmente, o salvo cuando, como por ejemplo me pasa a mí ahora, trabajo con partidos políticos que no me simpatizan, entonces puedo permitirme no idealizarlos, no tengo ningún tipo de inconveniente en ese sentido, digamos, ¿sí? Pero no es lo mismo cuando trabajas con sujetos con los que te identificas, ¿verdad? Y la antropología contemporánea, la antropología social y cultural contemporánea, me parece a mí desde hace unos buenos, casi desde la época que yo entré a estudiar, o incluso un poquito antes, viene de a poquito deslizándose en dirección, ¿sí?, creciente a el establecimiento de un punto de vista acrítico respecto de los sujetos con los cuales trabaja, ¿sí? Una tendencia a una especie de, en función de una corrección política, de una forma de entender el compromiso, pero también de una forma de entender la tarea que tiene que ver con redefiniciones en la disciplina a partir de la segunda mitad de los 70 y de los 80, el giro al interpretativismo, el giro hacia lo textual y otra serie de cuestiones que vinieron después, una tendencia bastante creciente a dar por sentado que el punto de vista de los actores, ¿sí?, no solo tenemos que considerarlo como un saber, sino que además tenemos que considerar que es un buen saber el punto de vista de los actores. Si los actores tienen prácticas que tensionan de algún modo las relaciones sociales en las que están inmersas, tenemos que dar por sentado que eso tiene un potencial importante para tensionar esas relaciones en vez de marcar sus límites, que es lo que hace Hugo en estos textos, ¿sí? A mí me parece fundamental esa distancia crítica y la forma en que la logra Hugo, que vuelvo a decirlo para cerrar, simplemente consiste en colocar de una manera discreta, pero muy cuidada, colocar ese punto de vista que está tratando de dar a entender en un contexto relacional y material que lo informa, digamos. Y con eso sencillamente logra Hugo en muchos de sus textos marcar no solo las potencialidades, sino también los límites de los puntos de vista de los sujetos. Y eso me parece a mí, hoy en día, especialmente, es un aporte crítico, digamos. ¿Qué podemos aportar nosotros? La verdad yo creo que los antropólogos tenemos
no estamos para esclarecer a nadie, digamos, ¿sí? No es nuestra tarea, felizmente hace mucho creo que no pensamos que estemos para esclarecer a la gente, ¿sí? Pero ¿significa eso que no podemos tratar de objetivar un poco el punto de vista que los sujetos pueden producir respecto de su propio mundo social y de sus propias actividades? A mí me parece que si algo podemos aportar que tenga valor analítico, pero a la larga también que tenga un cierto valor político y que sea una forma de expresión de un cierto entendimiento de compromiso político, está justamente en la capacidad de objetivar el punto de vista de los sujetos. Y eso me parece es algo que Hugo hacía como, no estoy seguro si como alguien más acá en la Argentina, digamos, me parece que es algo que a Hugo le salía particularmente bien y, como digo, además con particular discreción y elegancia, ¿sí? Y después se guardaba los comentarios irónicos y casi susurrados, ¿sí? Como mirando para otro lado en medio de las conversaciones, se lo guardaba para las charlas con los amigos. Pero bueno, nada más. Quería decir esto sobre los textos de Hugo y agradecer nuevamente y dejarlos con Ricardo. Cantar que tenía Hugo. Perdón. Odio los PowerPoint. Bueno, mientras la máquina hace su trabajo. Y bueno, estoy muy agradecido la oportunidad de poder compartir aquí este espacio, de poder estar aquí de vuelta en Olavarría. Agradezco también a quienes me han ayudado hablando previamente. En particular a Fernando, que recién estábamos hablando, bueno, ¿quién habla antes? Fernando me había adelantado de que iba a hablar, y el tema que él acaba de plantear muy bien sobre cómo Hugo planteaba la distancia crítica con respecto al material etnográfico desde el punto de vista de la gente, cómo él manejaba críticamente ese problema. Esto un poco me ayuda a plantear lo que estaba queriendo decir ahora, ¿no? Dios mío. Sí. Quiero, sí. En particular quería mencionar tres partes
del trabajo de Hugo. A ver, Hugo hacía un trabajo de confrontación. Ese trabajo de confrontación se manifiesta en sus trabajos como El Cabecita Negra, Villero Villa Miseria, perdón, Villero Villa Miseria es el primero, El Cabecita Negra, y porque el Centro Editor le pidió una segunda parte, una continuación, y una tercera que es La Medicina Popular. Eso es con lo que él se maneja confrontando sobre un punto fundamental de la constitución de la sociedad argentina, que es el sistema racista. La Argentina es un país constituido como en un sistema racista. Balibar y Wallerstein, por ejemplo, decían no hay racismo, porque si el racismo no es una exageración del etnocentrismo. No hay racismo, no hay no solo racismo, no hay raza sin sistema racista. El sistema racista se construye y ahí se construye la raza. Bueno, ese es el material sobre el que pelea Hugo cuando aparece con esta construcción del Cabecita Negra y sobre la cual trabaja críticamente. Eso es el material sobre el cual confronta. Quiero partir de una situación, voy a afirmar algo que es obvio, tan obvio como desagradable. La Argentina está hecha pelota. 40 años de democracia que está llegado a su punto más bajo, a su nadir, como dicen algunos, ¿no? Bueno, eso es la situación que queremos saber. Bueno, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo se construye esto? Y cosas que creíamos que se habían ido, ¿no? Siempre estuvieron presentes, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Ese es el material con el que Hugo confronta, y yo quería entonces Bueno, esto es lo que yo quiero hablar. ¿Qué confrontaciones de Hugo? Esto aparece ese texto en 3 partes. 71, la medicina popular es el menos conocido desde el 72. Otro texto está en la compilación de que mencionó Fernando, donde Hugo vuelve sobre el mismo gran tema, es decir, cuáles son las ideologías constitutivas del país, la formación, lo que él dice, patrimonio cultural y social de la constitución del pueblo argentino con sus tensiones y confrontaciones. ¿Cómo aparece esto también desde otro lado, acá desde el punto de vista de las clases dominantes, en un texto magistral que es Cuadro de una exposición? Se trata de la exposición rural, que es un trabajo colectivo que él coordinó y redactó. Y en poblados bonaerenses, que es posterior, y ahí como destaca, por ejemplo, aquí participa también el trabajo colectivo, participa Leandro, en el material que dio lugar a ese libro. Eduardo Archetti destacó en el prólogo de ese libro cómo ahí Hugo muestra muy bien la hegemonía,
cómo se constituye la hegemonía en el campo. ¿Qué pasa en la Argentina en el 2009, 2008, con la resolución 125? Ahí se ven procesos que mucha gente no supo ver en ese momento, sobre cómo la gente, eso se llama el campo, logra constituirse como unidad. Y bueno, y Hugo tenía mucho para decir sobre cuáles son los mecanismos sobre cuáles esa hegemonía está funcionando, a partir de actitudes ante hacer funcionar una institución deficitaria como el Club del Trueque, repartir carne, hacer chorizos, hacer facturas de cerdo en la carneada. Un texto menor realmente, pero muy sobre el fútbol rural, todo lo que se está jugando ahí en lo que es eso que se llama el campo, ¿no? Entonces, paralelamente a los procesos que está estudiando Hugo y que describe en los años 60, se está desarrollando en Argentina, ya de los años 50, la primera lectura de Gramsci fuera de Italia. En Argentina se traduce a Gramsci y se lo lee, no mucho, pero se lo lee y se lo publica por primera vez fuera de Italia. Los únicos que leerían fuera de Italia a Gramsci fuera de Italia eran los argentinos. Agosti, Portantiero, Arico. Ahora, eso no impacta en la obra de Hugo, sale muy lateralmente. La palabra hegemonía, por ejemplo, en la Cabecita Negra, Villero y Villa en Miseria, yo pongo un buscador digital y aparece muchas veces la palabra hegemonía. Pero solamente en el prólogo de Fornando, no en el texto de Hugo. Eso no es algo que no está usado conceptualmente. Hegemonía, subalterno, sí. Pero está usado algo muy parecido en la manera de trabajar. Y Hugo tiene una profunda formación en folclore y lee, en su lectura crítica del folclore, a partir de Paravecino y todo lo que han dado vuelta en los años 60, y cómo él lee críticamente al folclore, hace algo muy parecido a lo que están haciendo alguien que él sí bien conocía muy bien y con el que estuvo a punto de irse a estudiar, que era Ernesto de Martino, unos mayores etnógrafos europeos, que sí tiene una lectura de Gramsci, en particular, como Lombardi, Satriani y Chirese, de Martino tiene una lectura muy productiva de las incisivas y breves páginas de los cuadernos de Gramsci sobre el folclore, sobre cómo en el folclore se sedimenta todo un campo, y en la cultura popular se presenta un campo de resistencias, de hegemonías, de dominación, de resistencias, de enajenaciones o alienaciones. Hay una lectura crítica, por ejemplo, de Tibor Gordon, forzudo de circo y curador popular y Hugo lee eso críticamente en términos de enajenación, ¿cómo la gente está comprando esto? Una pregunta que cabe hacerse siempre, ¿no es cierto? Esto está en el libro de la medicina popular. Bueno, todo ese decantado está en la manera que él trabaja. Yo pensé en un momento pensando cómo comentar, conversado con compañeros sobre cómo íbamos a hablar, pensaba de tener un poco una lectura que sugiero de todas maneras hacerla, cómo en los textos de Hugo se verifica elementos para entender cómo está construida la hegemonía de eso que se llama el campo en la Argentina. Pero volviendo a releer todo, me entero que hay una cosa muy puntual sobre la que quería sí detenerme, que es hablar un poco de Plaza Italia. Y bueno, de eso quería hablar en particular. Unos extractos del Cabecita Negra. Como un joven estudiante secundario dice, pero qué feo el racismo, pero dice este estudiante secundario de los años 50 o 60, sí, pero hay que estar en Estados Unidos, que los negros se meten en todas partes. Mira lo que pasa aquí con los cabecitas. Eso observa Hugo, cómo la clase media ve avanzar, esta gente, años 30, 40, está cambiando el rostro ultramarino a Buenos Aires. Pronto, continúo leyendo otro pasaje, el mercado de consumo se adecuó a esa masa compradora cuyo poder adquisitivo crecía. En torno a Plaza Italia y el Jardín Zoológico sentaron sus reales bailongos famosos como el Parque Norte o La Enramada. Creíamos que había muchas tribus extinguidas, pero una visita a Plaza Italia nos hizo cambiar la idea, dice un humorista de la época.
La Vuelta al Perro de las Provincias se reproduce en Plaza Italia. Es decir, la franja elegante de Buenos Aires, que va por la avenida Santa Fe y continúa por Cabildo y sigue por Maipú hasta San Isidro, hay un hecho geográfico que es el Arroyo Maldonado, que interrumpe esa cinta elegante, convirtiéndolo en un espacio popular. Por lado está el estatua no a Humberto Primo, sino a Garibaldi, que son las dos opciones que tenían todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires, la comunidad italiana, para homenajear. Lo mismo Humberto Primo que Garibaldi. Ahí está Garibaldi. Bajo los cascos del caballo de Garibaldi es la Vuelta al Perro de las Provincias. Es el espacio que también observó Juan José Sebreri en Vida Cotidiana de la Nación en Buenos Aires, uno de sus mejores trabajos, sirvientas y conscriptos. Es espacio de Plaza Italia. Esa masa triunfadora que engrosa las columnas del 17 de octubre, que pisa fuerte en un momento, a lo que le llaman raviol de fonda, chips, cuadrados, sin seso, y lo negro, los cabecitas. Bueno, esto termina decantándose. Y observa luego, continúa, el prejuicio racial pasa a subsistir sobre un estado latente, el cabecita está en retirada, no se lo ve en el centro, porque ya pasó el momento de los años 40. Hugo está escribiendo a fines de los 60, donde dice ya Garibaldi hay otro, el chamamé ya no se oye en los parlantes de Palermo, hay que ir a Avellaneda y la Maciel Doxud Soldati. La enramada fue demolida y dice ahora hay un banco. Bueno, este momento está, lo que yo digo, los monstruos de Plaza Italia, esos monstruos son los monstruos de Bioy Casares, de Borges y de Cortázar. En 1946, en esta revista que dirige Jorge Luis Borges, Cortázar publica su primer cuento, que es Casa Tomada. Bustos Domé, que son Bioy y Borges, hacen circular un manuscrito que se llama La Fiesta del Monstruo en 1947 y recién lo publican a los 10 días de la caída de Perón en la revista Marcha en Montevideo, en el 55, y recién lo publican en 1977 en volumen en la Argentina. Hay un riquísimo material de todo lo que está desarrollado sobre la Fiesta del Monstruo, sobre el monstruo, sobre los cabecitas negras y todo eso en los diarios personales extensísimos de 40 años de Bioy Casares, cuyas 1000 y pico de páginas, un extracto de 1000 y pico de páginas impresas es el libro Borges, de los extractos de los diarios de Bioy del 2006. Esta ilustración es de la Fiesta del Monstruo de 1977. Yo trabajé un texto hace poco, el choripán como ideologema. Hay un elemento acá de la constitución de una ideología. En Las Puertas del Cielo, texto de Cortázar, el lugar de enunciación es el doctor Ardoy, que habla de las notas que llenan mi fichero. En mis fichas tengo una buena descripción del Santa Fe Palace, que se llama el Palermo Palace. Esos son los lugares que menciona el cabecita negra Hugo, con la enramada, el Palermo Palace, y esos lugares que estaban en Plaza Italia y que son los espacios donde se bailaba chamamé, donde se reúnen los cabecitas negras en los años 40, es el espacio provinciano en Buenos Aires, que Cortázar en 1951 describe como estamos viendo aquí con este tipo, es un infierno de parque japonés. Virgilio, son los círculos de descenso al infierno, entrar al enramado al Palermo Palace. Monstruos, en 1951, por ahí es el libro Bestiario, pero ahí está circulando en manuscrito La Fiesta del Monstruo de Borges y Bioy, que Cortázar conocía. Los monstruos asoman por las 11 de la noche, los tipos como javaneses o mocobíes, las mujeres en enormes peinados altos que las hacen más enanas, jopos enormes y amaricados, cara brutal, se reconoce y se admiran en silencio. Otra vez sale lo de la ficha el autor. Los monstruos, es el olor a talco mojado. Las mujeres
las negras levantan mazorcas rígidas o la tierra espesa de la cara, una costra, rímel el polvo en la cara en todas ellas, una costra blancuzca y detrás las placas pardas trasluciendo. Bueno, eso es Cortázar modelo 51. Bueno, ese es el material con el que confronta Hugo. Esto está en el año 88, destaca, Hugo no estaba haciendo una lectura de Bioy o de Cortázar, yo lo estoy tomando como elementos de cómo está funcionando la ideología argentina en su larga duración. Y retoma estos temas, la crítica, la continuación crítica de Imbeloni, Juan Alfonso Carrizo, Carlos Vega, y hablar del patrimonio cultural argentino desde otra manera, es lo que está haciendo Hugo, retomando con toda una coherencia sus trabajos de los años 70, que fue un trabajo de ocasión, un desocupado, expulsado de la academia, trabajando para el centro editor, que es otra expulsión de la academia, porque echan Onganía, clausura en los hechos, no formalmente, pero en los hechos el patrimonio de Eudeva, bueno, hace que Pigakov fue en el centro editor. Entonces, bueno, eso es el material que trabaja Hugo, y esto de la música folclórica, que pudo ganar unos adeptos como Falú, pero no el chamamé despreciado, que no es tardar en aceptar por las clases medias y queden los límites de bailongos de migrantes, en este caso lo que Germán llamaba migrantes internos. Bueno, esto es un poco lo que quería mencionar de la crisis permanente y las dificultades de democratizar la Argentina. Ese material es el que confronta Hugo, ¿no? Por último, un detalle casualidad que fue saliendo a partir de trabajar algunas cosas en mis clases, y algunas cosas donde yo trabajando textos de Canal Feijó, me di cuenta un poco de la importancia de estudiar la antropología argentina desde sus bordes folclóricos. Haciendo ese estudio de Canal Feijó me di cuenta la enorme continuidad que tenía en distintos aspectos de la literatura argentina, desde un hombre que escribía en inglés, pero argentino, nació en la época de Rosa, Hudson, Mansilla, Guido y Hispano, Llora, Llora, Urutaú. Bueno, la importancia tenía un ave llamada Urutaú en la zona guaraní o Cacuy en el área del noroeste. Este es el Cacuy, y esta es una foto, esto no son ojos de vidrio, esto es el Cacuy, que es realmente muy llamativo. Hay texto de Levi-Strauss sobre las características de esta ave, que deja una enorme impronta tanto en Santiago del Estero como en otras partes del país, desde épocas prehispánicas hasta toda una serie de transformaciones y mitos y canciones y todo eso, hasta la fecha. Bueno, año 2019, y acá estamos en el material de la Argentina que está hecha pelota. ¿Y qué nos está pasando aquí subjetivamente? Los argentinos con tantas cosas y con el racismo. Clarín 2019. Un ejemplar de Cacuy, ave en vías de extinción. Mire el video parece de buena calidad. Acá pasamos de las notas de Clarín a los comentarios del lector de Clarín, que no sé si se lee. No. Una persona es un comentarista bastante razonable, dice, en Misiones, Paraguay y Brasil hay, lo conocemos en Misiones como Urutaú, lo describe, tiene un canto, tiene la boca ancha porque come insectos, caza al vuelo, la leyenda de Misiones dice Llora, llora, Urutaú. Es una poesía publicada de Guido de Hispano para pelearse con los triunfadores de la guerra del Paraguay, pero se ha folclorizado, popularizado, y esta persona dice, la leyenda de Misiones dice Llora, llora, Urutaú. Después otra lectora dice, la leyenda quechua debería ser censurada por razones de ideología de género, y pasa a burlarse de la ideología de género y no sé qué más. Sigue la pelea con no sé qué más. Otro lector dice, no se extrañe si tiene pichones y salen mitad pájaro, mitad humano, en Santiago del Estero todo es posible. Luego pasa otro lector que se le ocurrió cortar y pegar Wikipedia.
Y finalmente acá aparece la memoria de muchos años. Algún lector de más edad, de la generación de Hugo, que dice: recuerdo que por los 50 había varios salones de baile donde concurría el recién llegado malón zoológico. Hubo un diputado radical que habló de aluvión zoológico. Esta persona, como decía Lévi-Strauss, continuando la misma cosa con continuidad, con transformaciones. En malón zoológico había varios salones de baile por los 50 donde concurría el recién llegado malón zoológico, que se llamaban La Enramada, que es el que se detiene el análisis de Hugo, en el Cabecita Negra en particular, el Palermo Palace, que con el nombre de Santa Fe Palace está el cuento Las Puertas del Cielo, del enorme libro, de todas maneras, Bestiario de Cortázar, La Enramada, el Palermo Palace, el Tablón y el Cacuy. Que es algo que esta persona recuerda tantos años después, y con todo esto del aluvión zoológico, malón, todo eso este material que tenemos tan importante para trabajar, sobre el cual tenemos que confrontar, no académica sino política y subjetivamente, que se verifiquen los comentarios lectoras y lectores de los diarios el día de hoy, ¿no? Sí, comentarios sobre la letra K y otros por el estilo. Bueno, este es el problema con que nos encontramos ahora y sobre el que la obra de Hugo tanto ha hecho para darnos elementos de análisis, para confrontar y pensar, digamos, las tensiones que antes y ahora siguen atravesando y constituyendo a este país en el que vivimos. Bueno, quisiera interrumpirme acá y reflexionar y agradecerle a todos ustedes por la participación, y en particular otra vez a Fernando por haber mencionado algo por lo cual yo quería hablar, que es recordar la lucha que nuestra amiga Adriana, después de tantas otras peleas que ha dado, está dando en este momento por el derecho de su lugar, del derecho a la eutanasia. Pero gracias que lo mencionaste vos, pues yo le hubiera contado más dramatismo. Entonces, bueno, ya la situación lo tiene. Bueno, pero bueno, muchas gracias. Todos recordamos, todos recordamos que a Hugo le gustaba mucho la música, era un excelente intérprete, gran cantante también, tenía un estilo propio y le gustaba especialmente un compositor brasileño. Para redondear este homenaje, hemos invitado al compañero Arturo de Felice, con una enorme trayectoria a nivel mundial en el campo de la música coral, que ha reunido a varios